Vamos con el capítulo 13 de San Mateo, que lo habíamos interrumpido por las fiestas, pues tanto de Santa María Magdalena, como también por la fiesta de Santa Brígida el jueves pasado y el viernes pasado. Hubiera sido un día, un mes también, o unos días también muy interrumpidos por la fiesta de Santiago Apóstol el día de ayer. Incluso el día de hoy también el regalo de los santos Joaquín y Ana, también como un regalo de Dios. En la tarde podremos hacer referencia a ellos. Hoy vamos a dirigirnos al texto del Evangelio que habíamos interrumpido, del capítulo 13 de las parábolas del reino de los cielos. Vamos a encomendarnos a Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por tanta bondad para con nosotros. Te agradecemos por este lunes, por este inicio de semana. Te seguimos pidiendo por nuestra patria en una situación muy, muy dolorosa de un crecimiento de los contagios que han llegado sobre todo a sectores muy, muy, muy vulnerables. Todos somos vulnerables, pero a veces el que va avanzando de edad es más meticuloso, más cuidadoso. Nuestros jóvenes de pronto se sienten que no tienen nada que les postre, que les lastime, se sienten como lo son, fuertes, con gran vitalidad, con muchos proyectos, con muchos sueños, se sienten hasta cierto punto intocables, como nosotros un día nos sentimos de esa manera, y de pronto descuidan mucho. Escenas de jóvenes recibiendo en la televisión el veredicto de que están contagiados de COVID, y en los mismos entrevistadores, cadena nacional, con el noticiero de imagen de Foro TV, jóvenes que con llanto en sus ojos dicen no me quiero morir. Y parece ser que no entendemos la lección. Los niños también ya han sido vulnerados. Según la información del día de ayer, el 39% de nuestra población juvenil tiene COVID y va creciendo. Y no entienden por qué están programando vacaciones, porque son seducidos por los bajos precios y por los amigos. Danos la oportunidad, Señor, de hacer la labor con los cercanos, los inmediatos, los próximos. Ahí donde está el prójimo, en los más cercanos. Danos tu sabiduría para decir las cosas de forma adecuada. Bien, hoy el texto del Evangelio nos continúa con el capítulo 13, versículo del 31 al 35 de San Mateo, donde presenta dos parábolas que van íntimamente ligadas, la semilla, el grano de mostaza y un poco de fermento en la masa. Una labor varonil y una labor femenil, una labor agrícola y una labor de cocina el interior de nuestra propia casa. Una labor de quien provee y una labor de quien administra, de quien hace que las cosas se transformen para el bien de los integrantes de la familia. Queremos pedirte, Señor, que veamos la grandeza tanto de la labor del varón como de la mujer, pero hoy de forma especial queremos pedirte que entendamos que lo que es tuyo tiene inicios muy modestos, muy sencillos, muy humildes, y que no debemos tenerle miedo a aquello que de pronto el mundo no considera, pero que para ti trasciende y para nosotros también. Vamos adelante al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta.
Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es la más alta de las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura, una mujer la masa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy quisiera hablar acerca de los inicios de la obra de Dios en la persona de Jesucristo. Unos inicios sencillos, muy sencillos. Podría yo decir, y decirlo desde ahora, aunque el calificativo de pronto encierra hasta un juicio y hasta un desprecio, los inicios de la obra de Cristo son, junto con ser sencillos, insignificantes. Ahí ya el calificativo deja de ser solamente calificativo y parece que ya se emite un juicio. Voy a ir más allá. Los inicios de la obra de Cristo, más que sencillos y más que insignificantes, a la razón humana son despreciables. O sea, despreciable es algo que no se aprecia. O inapreciable, si tú quieres, porque el desprecio pareciera ser lo contrario a lo que se aprecia. Pero así fue. Así fue el inicio de la obra de Cristo, algo inapreciable, algo despreciable, algo de lo que se reían. El mismo San Pablo habla acerca de la locura. El mismo San Pablo habla del escándalo. O sea, esos son los calificativos morales: locura. O sea, esto es una barbaridad. Esto es algo irracional. Esto es propio de los desquiciados, lo que no tienen un quicio para lo que están diciendo. Esto es de gente baja. O sea, así se calificó al cristianismo al principio. Esto es de gente ignorante. Incluso los mismos judíos, lo veremos ahorita, esto es de gente maldita. O sea, el cristianismo en sus inicios nace como un granito de mostaza, tan pequeñito, que habla de sencillez, pero habla también, reitero, de algo insignificante. Sí. Paso solamente al primer, digamos, vamos a decirle, variante del calificativo. De lo sencillo paso a lo insignificante. Pero lo insignificante es lo que no tiene significancia, lo que no trasciende, lo que no se nota. Lo insignificante es lo que pasa desapercibido. Y entonces vamos describiendo con nuestra forma de tratar de entender los inicios del cristianismo, con términos que quieras o no, llevan unido un juicio, un posicionamiento, pero así fue. O sea, así como un grano de mostaza que uno siembra en su huerta y es la más pequeña de las semillas. Y como un poquito de levadura que es apenas un puñadito. Regresa a la primera diapositiva, Fer. Así, esos polvitos tan sencillos, eh, pero va a trascender. Adelante, Fer. Adelante. Veamos cómo hay un desprecio. O sea, los calificativos que no aprecian o que desprecian, pues son muchos. En la vida de Jesús así aconteció. Veamos en la reacción, adelante con la obra de Jesús. En el capítulo 7 de San Juan, mandan a apresar a Jesús. ¿Quién? La autoridad judía. Van y lo ven los que iban a apresarlo, pero no lo detienen. O sea, cuando de pronto ven a Jesús y lo escuchan y ven cómo la gente reacciona,
ven lo que está aconteciendo, se detienen, no quieren hacerlo, y entonces regresan a la autoridad que los había enviado y no llevan a Cristo. Y entonces, bueno, les reclaman, o sea, bueno, digamos, vamos a decirlo de esta manera, eh, lo que hemos escuchado tanto de la Guardia Nacional o del Ejército, que el mando supremo es el mando supremo y que ellos están preparados para hacerle caso al mando supremo. O sea, independientemente de la situación y nuestras valoraciones de este tipo de lealtad, pero están formados para eso. O sea, un militar está preparado para hacerle caso a su jefe supremo. Y estos guardias tenían esa misma formación. O sea, les dio una orden su jefe y tenían que hacerlo. Entonces los guardias vuelven a donde están los sumos sacerdotes, pero no los llevan. ¿Por qué no lo han traído? Y los guardias, bueno, vamos a decirlo, emiten un conflicto de conciencia. O sea, también que esto es válido que lo hablemos dentro de esta orientación del Evangelio. Recuerden que ante algo que nosotros no aprobamos, nosotros tenemos el derecho humano de manifestar nuestro conflicto de conciencia, incluso pasar a un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? La resistencia pacífica, pero la resistencia. Y en algún momento habrá quienes tendrán motivo para que su resistencia llegue a algo más. Pero bueno, no me meto en esos temas ahorita, pero ahorita sí, simple y sencillamente lo que argumentan los guardias es un conflicto de conciencia. Respondieron los guardias, jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. No lo hicimos, no lo hicimos. Nos mandaron, no lo hicimos. Y entonces, bueno, el fariseo, digamos, la autoridad judía le responde, ustedes también se han dejado engañar. Miren la cúpula de nuestro pueblo, magistrados, los fariseos, ellos creen en él. Y viene entonces el desprecio por la gente que sigue a Jesús y por Jesús. ¿Quiénes han creído en él? Los malditos. Esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Entonces, aquí hablamos de esos inicios sencillos y llamémoslo insignificantes, o sea, lo que no tiene significado, lo que no tiene significancia, lo que no es notorio, lo que pasa desapercibido. Bueno, ahí está el grano de mostaza y ahí está la poca de levadura. Y bueno, no tan solo se desprecia a Jesús, adelante, se va a despreciar a los apóstoles. En Hechos 4:15, ya empieza después de que Pentecostés, acuérdate, el capítulo 2 de los Hechos, nos presenta el acontecimiento de Pentecostés. Y en el capítulo 3, la primera predicación de un Pedro envalentonado, un Pedro que habla aquel rudo, aquel grano de mostaza, sí, vamos a decirlo así, aquel granito de mostaza insignificante, de pronto se para y empieza a predicar. Y dice el texto que más de 3,000 hombres se convirtieron. El grano de mostaza, fíjate, el grano de mostaza. Entonces, esto empieza a tambalear aquel emporio del pueblo hebreo, el emporio judío. Ya no es Jesús de Nazaret, sino los seguidores del Nazareno, los que empiezan con ese grano de mostaza a multiplicarse, a crecer, a hacer incidencia, a posicionar los valores del reino, del que nos habla hoy el capítulo 13, versículo 31-35 del Evangelio de San Mateo. Y bueno, lo que va a hacer el Sanedrín es decir, bueno, ¿qué hacemos con estos hombres?
O sea, cuando ellos los tenían ahí frente a ellos, a esos torpes, o sea, gente del norte, esa gente de allá de Cafarnaúm, aquellos de Galilea de los gentiles, ¿qué hacemos con ellos? Es evidente, dice que todos los habitantes de Jerusalén, que ellos realizan una señal manifiesta. O sea, lo que ellos hacen se ve. O sea, ya empezaban los milagros. Aquel tullido de la puerta la hermosa. No podemos negarlo. Un segundo, voy a poner la batería. No me tardo. No podía negarlo. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente, les vamos a amenazar y vamos a pedirles que ya no prediquen en nombre de ese nombre. O sea, hablar del nombre es hablar de la persona de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre. Lo que dice Filipenses 2 del 6-11, capítulo 2, versículos 6 al 11. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos proclamen, para gloria de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, bueno, amenacémoslo para que no hablen ya más a nadie en este nombre, en el nombre de Jesús. El Señor había dicho que si algo le piden en su nombre, todo se los concede o nos lo concede. Acuerden ustedes todo lo que hemos hablado acerca de la teología del nombre. Cuando referimos el segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Cuando le preguntan a Dios cuál es tu nombre, yo soy el que soy. Bueno, Jesús es el nombre. Entonces los llamaron, les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, también se desprecia a los apóstoles. O sea, se piensa que esto es pues algo pasajero. Un día adelante, Pablo también empieza a predicar de Jesús, o sea, el grano de mostaza, la poca levadura. Entonces San Pablo en digamos, el Areópago de Atenas, él arma una hermosa predicación. Después de pasearse por las calles y de ver pues, la encumbrada cultura de los atenienses, arma una hermosa homilía. O sea, una homilía bien pensada, que les dejaba boquiabiertos, pero llegó un tema que les escandalizó. O sea, paseaba y entonces se encontró con aquella efigie o estatua del Dios desconocido. Entonces dice, bueno, voy a hablarles del Dios desconocido. Desconocido para ellos, pero es el verdadero Dios. Entonces dice, el Dios que hizo el cielo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo, de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si de algo estuviera necesitado. El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. O sea, es una referencia a uno de los poetas griegos. Si somos pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata, la piedra, modelos por el arte y el ingenio humano. Dios pues, pasando por alto los tiempos de ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, pues han fijado el día en que va a juzgar al mundo, según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía de resucitarlo entre los muertos. Y dice, al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. Así salió Pablo de en medio de ellos. O sea, hay un desprecio, pero bueno, este cristianismo nacido en medio del desprecio va a crecer. Adelante, vamos con uno de los más fuertes críticos del cristianismo, se llama Celso, Adversus Celsus, así es como se le conoce, contra Celso. San Irineo de León y Orígenes también tienen algunos textos contra este gran pensador, filósofo romano del siglo II. Aulus Cornelius Celsus, aquí está el nombre, Celso. Critica la fe judio-cristiana.
y escribe en contra de la fe su libro del discurso verdadero, Logos Aletheia, en el año 177. Y refiere que la raíz del cristianismo es su excesiva valoración del alma humana y la idea absurda de que Dios se interesa por el hombre. O sea, esto, dice Celso, no es verdad. O sea, de que el alma humana, el cuerpo es lo que importa. Ubicarás, bueno, la tendencia de esta visión materialista de la vida. ¿No se parecerá a lo nuestro de hoy en día? El alma, el espíritu, el cuerpo, hay que darle rienda suelta a lo corpóreo. Yo sé que el equilibrio es lo adecuado, porque de pronto caemos en polarizaciones. Unos que ensalzan solamente el cuerpo y otros que ensalzamos solamente el espíritu. Y Dios quiere personas íntegras, pero bueno, aquí estoy refiriendo lo que califica Celso como error. Y dice que es un error la idea absurda de que Dios se interesa por el hombre, o sea, de que Dios te cuida, de que Dios es providente, de que hoy te levantes en la mañana y dices, Diosito, te encargo a mi familia, oye, Diosito, dame vida, Diosito, que no me falte el trabajo. ¡Ah! Dice Celso, eso es absurdo. El granito de mostaza. Se burla de Jesucristo. Y ojo, ¿alguna vez has escuchado esto? Fíjate quién lo escribió y en qué año, 177. Dice que fue hijo de una judía mancebada, ni siquiera estaba casada. Digamos, un segundo frente de un soldado romano que salió de Roma, se vino a Palestina y entonces se rejuntó con una judía. Eso es lo que dice Celso, que practicó la magia que aprendió en Egipto. Por eso Jesús hacía milagros, porque era un mago. ¿Ah? Que se ganó unos cuantos discípulos de entre la plebe más miserable. Oye, mira, ¿cómo ven a los 12 apóstoles? Se ganó un grupito, unos cuantos discípulos de entre gente, la más miserable y la más digna de compasión. Y el elemento más fuerte para ser detractores de Cristo es, mira cómo murió. ¿Es Dios el crucificado? Dice Celso. Dice, los cristianos son presentados como ignorantes, seguidores de charlatanes y de ejecutores de magia. Vamos a ver un pequeño texto de este libro de El discurso verdadero. Dice, la equidad obliga, no obstante, a reconocer que hay entre ellos gente honesta. Bueno, algo bueno. Que no está completamente privada de luces, ni escasa de ingenio para salir de las dificultades por medio de alegorías, de fábulas. O sea, él dice que el cristianismo cree en fábulas, alegorías. Es a estos a quienes este libro va dirigido propiamente, o sea, quiere convencer a los cristianos sensatos, inteligentes. Porque si son honestos, sinceros y esclarecidos, oirán la voz de la razón y de la verdad, como espero. Dice, hay una raza nueva de hombres nacidos ayer. ¿Cómo se ve a los cristianos? Fíjate, hermoso. O sea, yo sé que esa es una forma de querer humillar al cristianismo, pero dentro de la aparente humillación se expresa lo que está haciendo el grano de mostaza y el poco de levadura. Hay una raza nueva de hombres nacidos ayer sin patria ni tradiciones, unidos contra todas las instituciones religiosas y civiles, perseguidos por la justicia, universalmente marcados de infamia. ¿Ubicas la infamia? Lo contrario a lo que es famoso. Lo contrario a la buena fama. Y luego dice, pero se glorían de la execración común. ¿Tú sabes lo que es execrable? Y ahí sigue el grano de mostaza. Adelante. Y vamos a ver la historia rápido sobre los nombres de ese grano de mostaza y esa poca de levadura que fue creciendo. Pablo, Bernabé, Justino, Atanasio, Irineo de León, Agustín, Ambrosio de Milán, León Magno, Juan Crisóstomo,
adelante, Orígenes, Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, San Patricio, San Bernardo de Claraval, Blas Pascal, San Buenaventura, San Anselmo, Ignacio de Loyola, Fray Giovanni da Fiesole, Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci, Rafaelo de Bizancio, Luis Pasteur, Gregorio Mendel, Pierre y Marie Curie, Paul Claudel, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Teilhard de Chardin, Joseph Ratzinger, Tatabasco, Fray Toribio de Benavente, llamado Motoliní, el pobrecillo, Fray Bartolomé de las Casas, y todos los cientos y miles que me faltan. Y así llegamos adelante a concluir la historia que hoy se narra. Podríamos continuar, pero los que ya te puse en elenco, aún siendo brillantes, y no tan solo brillantes, sino creadores de cultura, o sea, Bernardo de Claraval, no referí ahí a San Patricio, todos, o sea, creadores de cultura y de civilización, y fueron gente sencilla, muy sencilla. Y no obstante, la historia empezó con gente que aparentemente no era brillante en lo humano y a quienes se le despreciaba, como a Jesús se le despreciaba. Esa gente que lo sigue son unos malditos, no conocen la ley. La historia le ha dado la razón a la forma que tuvo de proceder nuestro Señor. Y aquello que ocurrió en aquel ignorado rincón de Galilea, lo que inició con aquel pequeño grupo de hombres humanamente despreciables, o con poco futuro, insignificantes pescadores, se mantiene de pie. Y yo sé que es precisamente por el don del Espíritu Santo y por amor a Jesucristo. Y sigue siendo permanente en nuestros días. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que aunque es pequeñito, crece más grande que todos los demás árboles pequeños, como llamados hortalizas, y los pájaros anidan en ellos. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y la fermenta. Y esta es la historia. Y aquí estamos. Y cuando nos vayamos nosotros, vendrán otros. Posiblemente que cometan menos errores de todos aquellos, no lo digo ni por ti ni por mí, sino por todos, incluyéndonos tú y yo. Vendrán otros que quizá cometan menos errores de los que hemos cometido, los que ahora estamos aquí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.